Si nosotros instruimos a nuestros hijos de pequeños, evitamos cosas en el futuro, de tal manera que la frase correcta aquí sería: la instrucción de pequeño con nuestros hijos e hijas asegura su futuro, en cualquier área y en esta también. Y lo primero que estábamos diciendo entonces, esto es lo que escribe Salomón acerca del entrenamiento o la instrucción: instruye al niño o la niña en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y esa instrucción en términos de abuso sexual es crucial. Eso es darle poder, empoderar a los niños y las niñas para que el abuso sexual no llegue a ocurrir, bajar la cantidad de abuso sexual que tenemos en nuestra sociedad. Vean, por cierto, los estudios más respetables dicen que si entrenamos a nuestros niños y niñas, reduciremos en un 80% los casos de abuso sexual infantil en nuestras ciudades. El 80%. O sea, tenemos la oportunidad, el poder y hasta la responsabilidad de disminuir de 10 casos a que queden solo 2 casos. Lamentables, sí, pero de 10 a 2. ¿Cómo? Instruyendo a nuestros hijos e hijas, dándoles el poder para enfrentarse a este flagelo que azota no solamente a Costa Rica, el mundo entero. Hablábamos de la Iglesia Católica, hablábamos de la Iglesia Evangélica, hablamos de cifras mundiales y cifras de nuestro país también. Entonces eso es lo que dicen las investigaciones, que la cifra cae dramáticamente haciendo una sola cosa: instruyendo, enseñando, instruyendo a nuestros hijos. Y para entrenar, lo primero que habíamos dicho era: hábleles de las partes del cuerpo y los cambios que experimentan. Si usted viene por primera vez, usted seguramente está diciendo: ¿qué hago yo aquí hoy? ¿A qué vine? Esto es importante, incluso aunque usted no tenga hijos e hijas, aunque no tenga menores a su cargo. Esto es importante y esto tiene que empoderarnos a nosotros también. Hábleles de las partes del cuerpo. Yo ponía el ejemplo hoy hace 8 y les pedía: a ver, denme ya se me olvidó la palabra, un sinónimo. Gracias, hoy me están ayudando muchísimo. Un sinónimo de codo. ¿Ya se lo estudiaron? Yo tengo uno, pero no se lo voy a soplar. Un sinónimo de codo. ¿Perdón? Sí, ese está bien, está muy, démosle un aplauso, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas van a decir y a cuántos nos daríamos cuenta de lo que nos está hablando si nos dicen eso? Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Alguien dice: agarrado. No, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Entendemos más, pero no se refiere a la parte del cuerpo. Codo, decimos, el codo se llama codo, punto. La mano se llama mano, el ojo se llama ojo, el oído, la oreja se llama oreja. Pero cuando hablamos de los órganos reproductivos, de los genitales, entonces somos creativísimos, ¿verdad? En esta sociedad. Qué creatividad y diversidad maravillosa tenemos allí, que hace que nuestros hijos e hijas a veces no sepan de lo que estamos hablando, y cuando describan un contacto de alguien que está haciendo algo inapropiado, la conversación, dice el doctor Lehman, inicia desde el día que nacen. Usted los alza y usted ya está enseñando cómo hay que tratar el cuerpo de otra persona. Usted los baña cuando están pequeños y ya están dando respeto y hablándole a su cuerpo. Este cuerpo es maravilloso, este cuerpo hay que respetarlo. Usted empieza, y aunque usted crea que sean demasiado pequeños, demasiado bebés, ellos están aprendiendo y están entendiendo lo que es el respeto y lo que es la dignidad de un cuerpo, y lo que hay que hacer con un cuerpo y lo que no hay que hacer con un cuerpo. Luego ellos van creciendo más y ellos se bañan con usted y van viendo también. Ellos aprenden de 2 maneras: viendo, es decir, por modelaje, es decir, lo que yo hago con otras personas, con las mujeres, con mi esposa, con mi mamá, con mi hermana, pero también conversando, con información, lo que yo les cuento que sucede. Y entonces el doctor Lehman también dice: sí, yo reconozco que hay muchos padres, muchas madres que no pueden, no logran sentarse a hablar de esto con sus hijos. Entonces recomienda una técnica que me parece que quiero compartirla porque es bastante facilitadora. Dice que empecemos entonces a hablar de los cambios que ocurren en el cuerpo, primero de la cabeza a los hombros. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo de la cabeza a los hombros? A los maes, primero el mostacho tipo mancha, ahí que parece que se ensució, que uno le dice: le quedó ahí algo.
y es que le está saliendo el mostacho. Poco tiempo después, mostacho tipo Hitler, ¿verdad? Que les queda como nada más 4 pelillos aquí. Se empiezan a afeitar. Esos son cambios en el hombre. El cambio de voz sucede de aquí a aquí, vamos a ver, lo podemos representar de aquí a aquí, ¿verdad? Pero también hay cambios en las mujeres, en la adolescencia, en esta área. Incluso podemos hablar de que hay mujeres que sí, que tienen bigote y que tienen barba, y eso no las hace menos mujeres. Pero esa es la etapa en la cual hay que hablar de eso. Y que hay hombres que nunca les sale ni un pelo en la barba, y que eso tampoco los hace menos hombres. Es importantísimo esta conversación. Luego dice él que hablemos de lo que sucede del cuello a la cintura. Y lo primero que podemos hablar es del olor. ¿Sí o no? Hay un momento dado en la vida de cada persona que usted dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se me murió por dentro? Y empieza uno a buscar con toda la vergüenza del mundo cuál es el desodorante que le va a acompañar durante un buen tiempo de su vida. ¿Verdad? Esos son cambios. Y en esta etapa del cuello a la cintura probablemente las mujeres puedan tener mejores y más profundas conversaciones, ¿cierto? Aunque también tenemos que decir que hay mujeres sin pechos y hay hombres con pechos. Y eso no los hace ni más ni menos, ni hombres ni mujeres. Y esa es la etapa en la cual tienen que aprender eso. Esa es la etapa en la cual tienen que entender eso. Porque de lo contrario lo que están entendiendo es lo que la sociedad enseña con respecto a esa parte del cuerpo. Y eso va a traer consecuencias. El problema es que la mayor parte de los padres piensa que cuando hablamos de la conversación hay que hablar directamente, ir al grano, si se puede decir, y si cabe la palabra, de la cintura para abajo. Entonces, claro, hay vergüenza, hay una especie de pudor, hay mucha reticencia, mucha resistencia y no funciona muy bien. Entonces el doctor Lehman recomienda este proceso que yo quiero compartir con ustedes. Ahora sí, la segunda herramienta para poder equipar a nuestros hijos, niños, niñas, para darles el poder para evitar en la mayor medida posible el abuso sexual, es no es no. Hay que enseñarles que no es no. Que si ellos no quieren un beso, no es no. Que si no quieren un abrazo, no es no. Que si no quieren una caricia, no es no. Y se les respeta. Porque si no empezamos a respetar eso desde que son niños y niñas, esa frontera de su cuerpo va a ser muy difícil que se pueda seguir respetando cuando tengan 13, 14, 15, 18, 20, 30, 35, 50 años. Porque no les enseñamos desde pequeños que cuando ellos dicen que no, vamos a respetar ese no. No es no. No sé si se recuerdan el caso de la Biblia que nosotros estudiamos hoy hace 8, de el hermano que violó a su hermana, Amnón, que violó a Tamar, ¿recuerdan? Abusó sexualmente de ella, más bien. ¿De quiénes eran hijos ellos dos? ¿De quién? De David. Y tenían un hermano que se llamaba Salomón, que llegó a ser rey. Hasta en las mejores familias, señores y señoras, pasa el abuso sexual. Y por eso hay que estar alerta, para que no explote eso en nuestra cara de repente, porque normalmente frente a un mal que es activo, y lo hemos venido diciendo, nosotros somos muy buenos pasivos. El mal es activo y está intentando cómo mejorar cada día. Los buenos somos muy pasivos y decimos, no, en mi casa eso no pasa, en el colegio no pasa, yo los puse en el mejor lugar, he hecho lo mejor. Siempre hay que estar activo en esto. Vean lo que sucedió en aquella ocasión. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él, Amnón, la agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó, no, hermano mío, no, no. ¿Qué palabra? ¿Por qué cuesta tanto entenderla? No, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas. ¿Cuántas veces dijo no? Me acabo de dar cuenta de eso en el texto. No, no, no. 3 veces no, no lo hagas.
¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Segunda de Samuel 13, 14, 15. Y continúa. Y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Y aquí hablábamos de que la mayor parte, y lo voy a decir más adelante, de los abusos sexuales tienen un factor en común, y es que se dan en ambientes donde hay confianza, entre personas que tienen confianza con los niños y con las niñas. Bien, quiero que notemos y valoremos la importancia de equipar, enseñar, instruir a nuestros hijos e hijas. 3.200 embarazos adolescentes menos desde que comenzaron las clases de educación para la afectividad y sexualidad en este país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. ¿Cuántos casos menos? 3.200 casos menos. Porque educar, porque instruir, sí tiene efectos inmediatos. Sí se ve el efecto en una mejor sociedad y con una mucho mejor, un desarrollo mucho más sano de nuestros hijos e hijas, con todo lo que podamos decir que tienen esas guías. Aquí hay una evidencia de que han sido efectivas. Pero pasando aparte de lo que pueda hacer alguien externo a la familia, entrenar, enseñar, instruir, no solo va a tener este tipo de resultados, va a tener muchos mejores resultados. Y no todos son malas noticias. Tenemos una ley muy importante en este país que fue puesta en acción hace no demasiado tiempo, que se llama la Ley de Relaciones Impropias. ¿La conocen? Sí. Vamos a ver. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente. Eso es ilegal. Eso no se puede. Eso está penado, eso está tipificado como un delito y está penado con cárcel, no se puede. Y hay dos tipos que muestra la ley. La persona menor de edad es mayor de 13 años y menor de 15, es decir, entre 13 y 15, y la persona adulta es al menos 5 años mayor. El otro caso, la persona menor de edad es mayor de 15 años y menor de 18, y la persona adulta es al menos 7 años mayor. En esos casos es delito. No se puede. Es ilegal. Es una barbaridad. Y esto me lleva a mí a la tercera herramienta que quiero compartir con ustedes hoy. Trabajar una cultura antimachista en la casa. Porque ustedes van a encontrar probablemente muchos sermones y muchas charlas que hablan del abuso sexual. Esto lo hacen muchas iglesias. Ese es el diagnóstico. Pero no hablamos del por qué sucede. De uno de los factores por el cual realmente sucede esto en nuestra casa, en nuestra sociedad. Por una cultura machista. La mayor parte de las veces tiene que ver por una enseñanza, una cultura machista. El tema del machismo nos compete a todos y todas, y tenemos que comprender algo que es lapidario, que es directo y no tiene mayor explicación. Es que el machismo mata. ¿Lo hemos estado viendo o no? El machismo mata. Y nosotros, y permítame caminar un poco despacio en este tema esta mañana, nosotros y mucha de la sociedad occidental, de la sociedad cristiana, dicen, no, los musulmanes vean cómo tienen a las mujeres, son culturas súper machistas, ahí las matan, las apedrean. ¿Sabe cuál es la zona de la tierra donde más se asesina a mujeres por violencia de género? Latinoamérica, la cristiana Latinoamérica. Nosotros somos la zona del mundo en que más mujeres son violentadas, son asesinadas solo por ser mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, porque el machito sintió que se la robaron, porque sintió que alguien la volvió a ver, porque sintió que alguien le robó lo que le pertenecía, porque sintió que ella, porque cree que es su propiedad, porque cree que es un objeto y la puede matar, golpear o usar cuando y como quiera. Y esta enseñanza
si se la vamos heredando a nuestros hijos e hijas, provoca abuso sexual, provoca violencia, provoca muerte, provoca dolor. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser masculino? Y según los diferentes estudios de gente muy respetada, los autores dicen que no existe una sola forma de ser hombre o de ser masculino. No es lo mismo ser, o lo que me demandaría la sociedad si yo vivo en la montaña, literalmente en la montaña, que lo que me demanda una sociedad como hombre si vivo aquí en la ciudad. No es lo mismo ser hombre en España que ser hombre en Costa Rica. No es lo mismo ser hombre en Estados Unidos que ser hombre en Afganistán. Y si no entendemos que hay diferentes formas de ser masculino, de ser hombre, y creemos que hay una sola manera de representar esto en nuestra vida, vamos a entrar en problemas. Hay 4 elementos que conforman la idea tradicional de masculinidad. Y voy a hablar de eso un ratito. 4 elementos que conforman la idea tradicional de qué es ser hombre masculino. Porque esto trae consecuencias. La primera es restricción emocional. Los hombres no lloran, papito. Los hombres no lloran. Pero cuando se ponen celosos sí pueden expresarse libremente, en todo su esplendor. Pero los hombres no lloran. Restricción emocional. 2. Obsesión por los logros y el éxito. Siempre una obsesión por los logros, por el éxito, por lo que han alcanzado, por cómo demostrar que son exitosos. 3. Ser fuerte como un roble. Hágase hombre, venga para hacerlo hombre. No llore, venga, así se hacen los hombres. Los hombres, ¿verdad? Lo que sea. Los hombres son fuertes. Y entonces usted ve a los chiquitos de 2, de 3 años. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, a mí me da mucha risa. Tengo un sobrino que lo hace y Santiago lo hacía y todo. Y hacían así, que no tienen solo hueso. Y no se les sale nada de músculo. Fuerte, fuerte. Sí, muy bien. Pero usted no tiene que ser fuerte para ser hombre ni para ser masculino. Usted puede ser frágil, usted puede ser débil, usted puede llorar. Y usted puede decir, no puedo. Pero hay que ser fuerte. Porque entre más fuerte, macho alfa, más hombre soy. Y entonces más me van a respetar. Por último, ser atrevido. Yo me mando. Y usted lo va viendo desde la escuela, el colegio, las competiciones que mezclan estas 4 cosas, pero sobre todo resultan en la última. ¿Qué? ¿No se atreve para ir a hacer eso? ¿Cómo que no? Y ahí empieza la hombría a verse amenazada. La masculinidad a verse amenazada. Y cuando cualquiera de estas cosas se ve amenazada, el macho, digo el machista, reacciona de una única forma. ¿Cuál creen que es? Violencia. Violencia. La única forma, porque la masculinidad de este tipo es demasiado frágil, es demasiado floja, es demasiado sensible. Y cuando se ve amenazada, reacciona con violencia contra la mujer, contra los hijos, contra el otro. Y uno lo ve en la calle. Uno le pita a alguien, yo casi no pito, pero uno le pita a alguien y está el otro ahí. ¿Qué? Bájese si es hombre. A ver si los tiene bien, pues, ¿verdad? Y otro montón de barbaridades que le dicen a uno. Yo no puedo con eso. Me bajo con un bate de una vez. Mucha hablada. Yo sí, no, mentira. Y ahí en la calle uno ve esto. A ver quién saca más pecho. A ver quién demuestra que a mí no me grita nadie. A mí no me levanta la voz nadie. A mí no me levanta el dedo nadie. Jugando de macho. Se ve muy amenazado la hombría cuando uno no responde con violencia. Pero esto es parte de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Vean,
En el siglo XVIII, 1700, 1800, toda esa parte, había una idea totalmente distinta de qué es ser hombre y qué es ser masculino. Y de hecho, era bien visto que el hombre llorara en público. Y hay muchas novelas, si a usted le gusta leer, novelas de aquella época o que representan aquella época, que muestran a los hombres llorando en público, mostrando sus emociones en público. El mismo Jesús lloró en público. Pero luego llega un momento del siglo XIX, en las escuelas públicas, sobre todo de Inglaterra y luego extendiéndose por Europa y Estados Unidos, donde se empezó a hablar de algo que se llamaba, y quiero ir casi que terminando en este tema, haciendo énfasis en esto, se llamaba el cristianismo muscular. Cristianismo muscular, que definió la masculinidad, educaba a los niños sobre cómo debían ser los cristianos hombres. Se llamaba así, cristianismo muscular. El cristianismo muscular fue un movimiento filosófico que se originó en Inglaterra a mediados del siglo XIX, caracterizado por una creencia en el deber patriótico, en primer lugar, defender la patria, la virilidad, es decir, yo puedo tener hijos, yo puedo tener mujeres, yo puedo lo que sea, tener relaciones sexuales, nunca digo no. Ustedes han visto esa vara de los hombres, nunca, no poder decir que no. O sea, es decir, no, siempre tengo que estar listo para tener relaciones sexuales, porque si empiezo a decir que no, mi masculinidad se ve en entredicho. La belleza física del atletismo, el trabajo en equipo, la disciplina, el sacrificio, la expulsión de todo lo que sea afeminado, en aquel entonces no inglés, y excesivamente intelectual. Todo lo que sea excesivamente intelectual se ve mal en este cristianismo muscular. Para 1901 el cristianismo muscular era lo suficientemente influyente en Inglaterra para que un autor muy famoso dijera esta frase: el inglés, obviamente el hombre de Inglaterra, que anda por el mundo con un rifle en la mano y la Biblia en la otra. Eso es un hombre. ¿Cómo eran las fábulas aquellas que de hace mucho tiempo que decían apá, no sé qué, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Que andaban con un rifle. Esos, sí. Somos de los mismos. Esos sí eran hombres de verdad. Que no se dejaban con nada. Bueno, ahí vamos creciendo con ese concepto nosotros. El hombre tiene que ser fuerte, violento, duro, pero con la Biblia en la mano. Eso sí es un hombre. Es una noción totalmente equivocada, errónea. Este es un pastor muy famoso en Estados Unidos, se llama John Piper, y es alguien de los que ha publicitado demasiado la noción de cristianismo muscular, cómo tiene que ser un hombre cristiano. Y él dijo lo siguiente: Dios se reveló a sí mismo en la Biblia como rey, no como reina; padre, no como madre. La segunda persona de la Trinidad es revelado como el eterno Hijo, no la eterna hija. Vea qué terrible. Por lo tanto, concluye que Dios le ha dado al cristianismo una forma masculina. Una forma masculina. Y empezamos a enseñar entonces, yo no, gracias a Dios, pero la iglesia empieza a enseñar de que el hombre es superior que la mujer. Que el hombre es superior y que es la cabeza. Esta mañana venía manejando hacia acá muy temprano y estaba escuchando un sermón de alguna otra iglesia en radio y era precisamente de este tema, pero al revés. El pastor estaba enseñando a la iglesia cómo es que la mujer tiene que callarse y cómo es que la mujer tiene que someterse a las órdenes y dictados de su esposo porque es bíblico. Eso se enseña. Eso se enseña en las iglesias. Y el hombre decía de repente: ¿cuántas dicen amén? No escucho suficientes amenes. Y claro, estaban compungidas las mujeres en esa iglesia. Estaban asustadas. Y los hombres tampoco dijeron amén, porque después les llegaban un pellizquito después de la esposa en la choza, les puede caer. Pero eso es lo que se enseña, este cristianismo varonil, que es terrible. Les recomiendo un capítulo, humildemente, hay un capítulo en este famoso libro
que habla justamente de los mitos que hay que romper en cuanto a la relación de hombre-mujer y al liderazgo de la mujer en la iglesia. Muy bien, yo quiero que hagamos aquí un intermedio pequeño de 30 segundos y luego hago el cierre de esta serie que me parece que quiero darle mucho énfasis a lo que quiero que suceda allí. Pero lo que quiero que pase ahora en este intermedio es que por favor saquen sus teléfonos celulares de donde los tengan, por favor, los ponen en modo cámara, no me tomen una foto a mí, por favor, y quiero que le tomen una foto la más bonita que puedan a la pantalla, por favor. Y luego yo quiero sugerirle a usted, si está de acuerdo, que lo ponga en sus redes sociales, si usted usa Facebook o Twitter o Instagram y lo que sea, y no sé, inventemos un hashtag, no al abuso, ¿verdad? Hashtag no al abuso. Y si alguien le pregunta de qué se trata esta carajada, usted puede recomendarle las 3 charlas que nosotros hemos estado impartiendo acá, porque creo que es un tema que hay que compartir con muchas más personas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es un tema que podemos y que debemos externar, compartir con muchas otras personas. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos al final de esta serie y para terminar quiero responder a 2 preguntas, 3 quizás, 2 preguntas básicamente. La primera es, ¿qué si ya pasó el abuso? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si ya sucedió el abuso? A alguien que amo, a mí mismo, en mi casa, en la escuela. ¿Qué se hace cuando ya sucedió? Hemos estado hablando durante 2 domingos cómo prevenirlo, pero ¿qué pasa si ya sucedió? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y 2, ¿cómo es que ocurre eso? ¿Cómo es que ocurre eso? Y para pasar a responder estas preguntas, quiero mostrarles lo despreciable que es para Dios el abuso a los más débiles. Lo rotundamente despreciable, lo que piensa Dios del abuso de los más débiles en este texto. Deuteronomio 27:18 es Moisés el que está allí hablando con Dios y Dios le está diciendo cómo tiene que dirigir una nación, un país. Y Dios le dice a Moisés, escriba esto, maldito todo el que desvía a un ciego de su camino. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo aquel que desvía a un ciego, porque no es lo mismo cavilar maldad, porque para desviar a alguien usted tiene que tomar una decisión, ¿cierto o no? Desviar a alguien vidente es una cosa, pero desviar a alguien ciego, a no vidente, es algo muy distinto. Siempre que un niño o una niña tiene conductas sexuales no correspondientes con la etapa de desarrollo de su vida, hay que ponerle atención a eso. Siempre. Y típicamente nosotros decimos, ¿dónde habrá aprendido eso? ¿Cierto o no? ¿Dónde habrá aprendido eso? Porque sabemos de forma natural que adentro de un niño no está eso. No vienen codificados con eso. Hay etapas que ellos van avanzando de forma natural. Y supongo que usted se preguntará en este momento, entonces, ¿qué es normal en cada etapa de los niños? ¿Qué debería notar yo que no sea normal, o qué es normal que yo tengo que ver? Yo tengo aquí de una forma muy superficial, pero después usted puede investigarlo, algunos datos básicos. De 2 a 4 años, los niños y las niñas normalmente pasan por una etapa de comparación entre sus órganos genitales y los de los demás, los hermanos, las hermanas, papá, mamá. ¿Por qué él no tiene? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué? Todas esas cosas. Empiezan a comparar. Eso es normal. Eso es normal de 2 a 4 años. De 5 a 9 años hay una etapa de pudor. Ya no se cambian frente a nosotros. Empiezan a tener la palabra vergüenza no es correcta, cierto pudor. Se encierran en el cuarto para poder cambiarse, no quieren bañarse ya con nosotros, etc. Eso es normal. De 10 a 12 años hay atracción explícita sexualmente por otras personas. Eso es normal. El problema viene cuando eso no sucede ni en ese orden ni en esa etapa o de forma abrupta. Y ya voy a hablar de eso.
Así que quiero responder a la primera pregunta del cómo ocurre, mostrando un patrón que normalmente se sigue en los abusos sexuales. Voy rápido en esto. En primer lugar, el perpetrador, el abusador, desarrollará confianza. Ese es el primer paso. Desarrollará durante un buen tiempo confianza. 2, creará una atmósfera de secretos. Y recuerden esto, el secreto es la llave del abuso. El secreto es la llave del abuso. Esto no se lo diga a nadie. Esto es solo entre nosotros dos. Si se lo dice a alguien más, va a pasar esto. Hay amenazas. Sucede. Contacto físico progresivo, el abusador no lo hace inmediatamente, va viendo hasta dónde puede ir rompiendo barreras. Eso va sucediendo poco a poco. Mantendrá el secreto. A veces con amenazas. Yo les contaba que yo atendí un caso de una mujer ya adulta y de hecho la mayor parte de las veces ya son adultos cuando vienen y abren su corazón. Pero me contaba que de niña su mamá tenía un novio y juntos, mamá y novio, abusaban sexualmente de ella y de su hermanita menor. Y le decían, si usted cuenta eso a alguien, yo las voy a ir a dejar a un orfanato y las voy a abandonar, diciéndoselo a un niño, a una niña, y cargando la responsabilidad en ella. Imagine cómo va creciendo. El abuso sexual destroza. La confianza, los secretos son las palancas básicas de cualquier abusador. Sin secreto no hay abuso. Sin secreto no hay abuso. Intente enseñar esto a sus hijos e hijas. No hay secretos. Cuénteme lo que le dijo. Cuénteme. El secreto se mantiene a través de la amenaza, el miedo o la violencia. Cuando un niño o una niña rompe el silencio, normalmente, dicen los estudios, ya han pasado 2 años de abuso. Cuando un niño o una niña finalmente se da cuenta que hay algo que tiene que contar, han pasado en promedio 2 años. ¿Para qué? Para que normalmente padre o madre le diga, no le creo. A la única persona que este niño o niña creía que era la única persona que le iba a creer su historia, es la primera que le dice, no te creo. Y eso duele profundamente. Segunda pregunta, ¿cómo saber si un niño o una niña está siendo abusado? Yo tengo, y voy a permitirme leer una lista de signos o comportamientos típicos. Y quiero decir esto antes, cualquiera de estos comportamientos de forma aislada no supone un abuso sexual. Pero cuando están combinados estos signos, estos comportamientos, es alarmante y tenemos que ponerle atención. En primer lugar, culpa y vergüenza repentina. Niños y niñas que tienen comportamientos de culpa o de vergüenza. Comportamiento agresivo. Indefensión adquirida, no puedo. Exceso de desconfianza en las personas, en los demás. Problemas para relacionarse con otros niños, incapacidad para comunicar lo que piensa o siente, retraimiento o un cambio repentino en la forma en que se relaciona con las demás personas. Depresión, ira, ansiedad, tendencias suicidas, bajo rendimiento escolar. Ahora voy a hablar de algunos efectos o evidencias físicas. La mayor parte no son físicas y hay que tener mucho ojo, pero también hay algunas físicas. Cambio repentino para cambiarse de ropa. No quiere que los veamos cambiarse de ropa, pero de forma repentina. Dificultad para caminar. Lesiones en zonas genitales. Vean, hace 2 semanas una mamá llevó al hospital de niños a una chiquita de 2 años porque creía que tenía pañalitis. ¿Saben qué es la pañalitis? Es alergia o irritación producto del pañal. Y en el hospital de niños le dijeron, no señora, esto no es irritación por el pañal, esto se llama abuso sexual, su hija está siendo abusada. Hay que poner mucha atención. Retroceso en el control del esfínter. Normalmente y típicamente los niños y las niñas que ya han ido superando las etapas de dejar el pañal, etcétera, etcétera, hay un retroceso en este sentido. Y típicamente se orinan cuando ven al abusador o la abusadora. Y hay que notar esto
Cuando están en presencia de quien ha abusado o está abusando, se orinan. Les prometo que estas charlas incómodas terminan hoy, pero son importantes, son sumamente importantes. Tercera y última pregunta: ¿qué hago si está pasando o ya pasó? ¿Qué hacemos? Ahora, yo sé de verdad que ha sido muy explícito, incómodo, y les prometo que esta charla también está terminando ya. Pero estoy más comprometido, mucho más que con nuestra comodidad, estoy más comprometido con nuestros niños y nuestras niñas. Y si tengo que incomodar 10 veces más, lo voy a hacer. Pero tenemos que reaccionar. Así que, ¿qué hacer si ya pasó? 4 tips rápidos, básicos, superficiales. 1, mantener la calma. Y yo sé que eso es difícil, mucho más si es alguien que conocemos, un ser, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, el que está siendo el abusador. Mantener la calma. ¿Por qué? Porque si usted no mantiene la calma, va a interferir en lo que el niño o la niña está confesando, está diciendo, y se va a cerrar. Mantener la calma. 2, créale. Créale, usted no sabe la cantidad de mujeres que llegan y me dicen a mí mi mamá no me creyó, es más, me castigó por decir lo que dije de mi papá. Me castigó y me dijo que nunca más dijera eso. Escúchalo. A veces los niños y las niñas empiezan a enredar lo que es ficción y realidad y le pueden decir, por ejemplo, viera que tengo un sueño, en el sueño viene un hombre y me toca indebidamente. Bueno, hay que entender, hay que escuchar y seguir escuchando y discernir que esos sueños no son normales. Alguien rompió, porque esa información no está dentro de la caja sellada de los niños y las niñas, ¿cierto? Ese sueño no se lo pueden inventar porque dentro no está eso. Alguien lo introdujo. Y por último, busque ayuda. Busque ayuda. Esta es una de esas experiencias lamentables y espero que nunca ustedes tengan que pasar por esto. Pero esta es una de esas experiencias en la vida en que usted no puede resolverlo solo o sola. No puede. Aún si usted sea psicólogo o psicóloga, no puede. Aún si usted es médico o médica, no puede solucionarlo. Aún si usted es pastor o pastora, usted no puede solucionar esto. Usted necesita ayuda. Es necesario buscar ayuda y en este país hay entidades profesionales que pueden hacer eso. Ahora quiero terminar, después de reflexionar durante ya 3 domingos en este tema o en estos temas. Y yo sé que tengo al menos 4 audiencias distintas ahí sentados en las butacas, 4 tipos de personas. El primero es quien ha sido abusado alguna vez en su vida. Yo sé que ahí hay personas abusadas. Y no porque conozca su historia, sino porque las estadísticas nos lo dicen. Yo sé que aquí habemos, y yo me incluyo, personas que hemos sido abusados sexualmente. Esa es una audiencia esta mañana. Y yo quiero que hoy Dios traiga sanidad para usted. Yo quiero orar por sanidad en su vida. 2, segunda audiencia, aquellos que tienen hijos o niños, niñas cercanos que están siendo abusados en este momento. Y usted sabe qué está sucediendo. Usted sabe y no sabe qué hacer. Pues yo quiero que hoy oremos por fuerza y por valentía. Por fuerza, por valentía. 3, aquellos que están acá, que están abusando de alguien. Y aquí nadie va a juzgar a nadie, pero yo quiero orar. Porque probablemente usted está diciendo, yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero detener esto. Yo quiero orar para que Dios perdone su vida. Y hoy vamos a orar por perdón. Y por valentía también. Una 4ª población esta mañana es aquellos que dicen, no sé ni por qué estoy aquí, esto no me interesa en lo más mínimo. No sé ni para qué vine.
Y yo quiero orar por usted también, porque usted es un actor importante en la sociedad para evitar más abusos. Y quiero empoderarlo y quiero animarlo, animarla. Aunque no conozca a nadie que está siendo abusado o no haya sido víctima, sobreviviente de abuso, usted también es importante en esto. Usted también va a colaborar en esta sociedad. Así que para cada uno de ustedes yo quiero leer una oración del rey David que escribió en un momento de profunda aflicción, y la respuesta del Señor, de Dios, a esa oración de profunda aflicción se encuentra en Salmos 32, 7 y 8. Tú eres mi refugio, dice David. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah. Selah significa interludio. Yo no sé si ustedes sabían que la palabra de esta iglesia, el nombre viene de esta palabra, Selah, un intermedio para meditar. Es lo que está haciendo el salmista. Tú eres mi refugio, Señor. Ahí voy a refugiarme. Ahí voy a meterme. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Y el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti para saber qué tienes que hacer en esta etapa de tu vida. Y con respecto a este tema, yo quiero que nos pongamos de pie, por favor. Yo quiero orar. Yo le pedí explícitamente a los músicos que hoy no pasaran acá para el final de la charla porque quiero que sean parte de la oración y no trabajen. Así que yo les pedí al sonidista, a los músicos que prepararan música acorde con el momento para poner en este momento.